Bueno, pues vamos a hablar sobre los inhibidores de SGLT2, en este caso de una de las moléculas pertenecientes a esta familia, que es la dapagliflozina, y su rol en la prevención cardiorrenal en el paciente con diabetes tipo 2. Muy buenas noches, yo soy la doctora Mayra Ger, soy diabetóloga y nutrióloga clínica y pues bueno, vamos a abordar este tema. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial y también en nuestro país, obviamente, y esto está dado por ese incremento exponencial, como hablábamos la noche anterior, de la obesidad. ¿Sí? Sabemos que entre el 95 y el 98% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2, pues también tienen obesidad. Y es así que en Latinoamérica, 32 millones de personas aproximadamente tienen diabetes tipo 2. Y en nuestro país, según las estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes, IDF, entre los adultos de 20 a 79 años tenemos un porcentaje que borda el 4.7%. Sin embargo, nosotros creemos que esto todavía es aún mayor. Como habíamos hablado, dentro de las principales causas de muerte en Latinoamérica y en nuestro país, tenemos, después de la enfermedad isquémica cardíaca, la diabetes mellitus. Entonces, es muy importante que nosotros demos un enfoque adecuado, holístico y global de la patología de la diabetes y así impactar fuertemente tanto en costos como en morbimortalidad en nuestros pacientes. Ahora, es importante entender por qué mueren las personas que tienen diabetes tipo 2. Entonces, dentro de las publicaciones que tenemos al respecto de la mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2, vemos que la muerte cardiovascular es la primera causa en comparación a todas las otras causas de mortalidad en el paciente con diabetes tipo 2. Esto es muy importante. Entonces, esta enfermedad cardiovascular puede ser tanto macrovascular, es decir, enfermedad aterosclerótica, pero también puede ser enfermedad microvascular, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Es así importante que si nosotros vemos este ejemplo de Estados Unidos, donde la diabetes tiene ya un porcentaje del 12%, y vemos que de ese 12% de la población con diabetes tipo 2, hasta el 14% va a tener falla cardíaca. Y el 32% de los pacientes con diabetes tipo 2 va a tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ahora, si nosotros vemos a los pacientes que tienen diabetes y que tienen falla cardíaca, hasta el 60% va a tener enfermedad renal crónica. Y aquellos pacientes que tienen diabetes y tienen falla cardíaca, también van a tener enfermedad renal. Entonces vemos cómo la diabetes, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca son bastante prevalentes y las podemos encontrar a las tres en el mismo paciente. Y eso tiene una explicación lógica. ¿Sí? Que debemos cambiar el paradigma de lo que nosotros conocemos como diabetes. Dejar de ver a la diabetes simplemente como una enfermedad que produce hiperglucemia, porque la diabetes va muchísimo más allá. Nosotros sabemos que la diabetes actualmente es una enfermedad sistémica e inclusive actualmente nosotros conocemos que no solamente es una enfermedad, sino es un síndrome, es un conjunto de enfermedades metabólicas que tienen en común la hiperglucemia. Los factores genéticos, los cambios epigenéticos, el medio ambiente alterado, la mala alimentación, los disruptores endocrinos, la alteración de la microbiota, más todos estos cambios epigenéticos, van a llevar tanto a inflamación sistémica de bajo grado y también van a llevar a insulinoresistencia. Finalmente, dentro de esa compleja fisiopatología de la diabetes tipo 2, va como punto central la disfunción de la célula beta, que finalmente es lo que llevará a la hiperglucemia.
Sin embargo, en este camino, desde la insulinoresistencia hasta que aparezca la hiperglucemia como tal, van a aparecer otras alteraciones que son la misma diabetes, ¿sí? Entonces, esa insulinoresistencia, dada por la obesidad central o por la disfunción del tejido adiposo, que lo habíamos hablado la vez pasada, va a producir hipertensión en un 45% por insulinoresistencia y va a producir también esta dislipidemia heterogénica, esta dislipidemia diabética característica con HDL bajo, con LDL alto, ¿sí? De moléculas densas y pequeñas y con esta hipertrigliceridemia. Es así, entonces, que nosotros miramos aquí a la diabetes con el enfoque tradicional de la hiperglucemia, pero la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es parte de este síndrome de diabetes, al igual que la esteatosis hepática, la esteatohepatitis, ¿no es cierto? Y otras enfermedades como el cáncer, la demencia y la psoriasis incluso, ¿sí? Que vendrían a ser parte de fisiopatología común. Y es por eso que debemos dejar ese enfoque glucocéntrico cuando manejemos a un paciente con diabetes, sino verlo de forma integral. Miren ustedes, esta es una presentación del año pasado en donde justamente se observa que la obesidad va a producir esta disfunción del adipocito, esta adiposopatía, que finalmente va a llevar a insulinoresistencia. Y entre mayor sea la insulinoresistencia, va a provocar la disfunción de la célula beta, que finalmente acabará produciendo hiperglucemia. Ahora, esta lámina es súper interesante porque desde aquí se marca un cambio en la concepción entre prediabetes y diabetes, en donde la prediabetes deja de ser algo diferente a la diabetes y se comienza a ver que esta prediabetes no es más que la diabetes inicial. Y aquí es donde deberíamos ya empezar a trabajar, porque la diabetes con los parámetros que nosotros conocemos, por ejemplo, una glucemia en ayunas mayor o igual a 125, ¿no es cierto? Eso se conoce actualmente como una diabetes terminal. Eso significa que hemos llegado tarde, porque probablemente nuestros pacientes aquí ya tengan complicaciones micro y macrovasculares. ¿Sí? Entonces es importantísimo cambiar ese paradigma y dar diagnósticos tempranos, porque incluso sabemos que si el diagnóstico es menor a 5 años, puede ser reversible la enfermedad. Es así que cuando tenemos diabetes tipo 2, que no es solo glucemia, sino también es esta inflamación de bajo grado sistémica que provoca hiperlipidemia, hipertensión, enfermedad coronaria, junto con la hiperglucemia, van a provocar o van a llevar más el daño endotelial, la inflamación arterial que provoca la diabetes, son parte de las complicaciones macrovasculares. Y las que ya habíamos conocido, ¿no es cierto? Las complicaciones microvasculares, la enfermedad renal diabética, la neuropatía diabética y también ahora sabemos que la insuficiencia cardíaca es una complicación cardiovascular, pero microvascular de la diabetes a nivel cardíaco. Y es importante que nosotros cuando vemos a la diabetes como un síndrome, veamos este continuum metabólico, cardiovascular y renal, que es el curso natural de la enfermedad cuando no se trata de forma adecuada, temprana, a tiempo. ¿Sí? Entonces, miremos que no son enfermedades diferentes, sino es una misma patología. Entonces, tenemos a los factores de riesgo del estilo de vida, la mala calidad de la alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, que finalmente llevarán a obesidad. Y esta obesidad a través de la insulinoresistencia provocará disfunción endotelial, una disfunción metabólica que llevará a hiperglucemia, a hipertensión arterial por daño endotelial, ¿no es cierto? Inflamación arterial, llevará a dislipidemia heterogénica y esto, si no se ha tratado de forma adecuada a tiempo, desarrollará enfermedad vascular subclínica que finalmente
puede manifestarse como enfermedad cardíaca, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, ictus, enfermedad renal y finalmente la muerte. Entonces, esta lámina me parece súper interesante porque nosotros cambiamos totalmente el paradigma de tratar al paciente por diversas patologías como si fueran algo diferente, cuando en realidad no lo son, son lo mismo. Es así que las guías también han evolucionado en cuanto al manejo del paciente con diabetes. La ADA del 2022 nos habla sobre que para nosotros prevenir y tratar la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la insuficiencia cardíaca, debemos vigilar y debemos investigar en nuestros pacientes con diabetes los factores de riesgo cardiovascular en todos los pacientes con diabetes de forma sistemática al menos una vez al año. Es así que la ADA nos recomienda que el tratamiento de la diabetes no va a ser con ese enfoque glucocéntrico, sino que si de verdad queremos impactar en la calidad de vida y en disminuir la mortalidad de nuestros pacientes, el enfoque debe ser multifactorial, como ya nos lo enseñaron estudios previos como el Steno, etcétera, etcétera, en donde para reducir las complicaciones por la diabetes, que no solo es glucosa, necesitamos, a más del control glucémico, un muy buen control de la presión arterial, un buen manejo de lípidos y riesgo cardiovascular. Y lo importante en lo que han ido cambiando las guías es en que se debe incorporar terapias específicas que hayan demostrado beneficio cardiovascular y renal. Es la recomendación de la ADA 2022. Es así que cuando yo hablo del manejo de la diabetes, en mi caso como diabetóloga, ¿no es cierto? Yo tengo que plantearme múltiples objetivos para saber que el tratamiento que estoy dando es correcto. Dentro de esos objetivos necesito mantener un peso lo más cercano a lo normal posible, ¿no es cierto? Mejorar los estilos de vida de mi paciente con patrones nutricionales saludables, ejercicio, sobre todo si es moderado e intenso, mucho mejor, y si el paciente fuma, que deje de fumar y evitar el tabaquismo pasivo también, pero también un buen control de la presión arterial, como nos lo indican las guías, un muy buen control del riesgo cardiovascular, impactando en el LDL como diana para manejo de los lípidos, que debería ser al menos de 70 en el paciente con diabetes, de riesgo alto, y si es un riesgo muy alto, inclusive menor a 55. La antiagregación plaquetaria con aspirina, sobre todo en aquellos pacientes que ya sean de prevención secundaria. Una cosa importante también es en cuanto al manejo de los triglicéridos, que debe ser cuando estos estén por encima de 500 o de 1000 para prevenir las pancreatitis. Entonces, cuando yo hablo de manejo de diabetes, significa que voy a dar tratamiento a todos estos puntos y que todos ellos van a llegar a un objetivo. Entonces, sí estoy manejando diabetes. Ahora, el tema que nos compete es la prevención cardiovascular y renal. De igual manera, la ADA, dentro de su capítulo número 10, que habla sobre las enfermedades cardiovasculares, nos dice que todo paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal que ya esté establecida, se recomienda el uso de un inhibidor de SGLT2 o un agonista de los receptores de la GLP-1, ya que han demostrado beneficios en enfermedad cardiovascular, ¿sí? Tanto en el régimen para disminución de ese riesgo o también para un buen control glucémico, ya que estas moléculas también son muy buenas en control de la glucemia y disminución de la glicada. También nos recomienda que en los pacientes de diabetes tipo 2 y que tengan factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o factores de riesgo para enfermedad renal diabética, se recomienda el uso de un ISGLT2 con beneficio cardiovascular demostrado y así evitar o disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores o también disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Entonces es importantísimo que quede claro qué son los factores de riesgo o qué es el riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes. Lo primero que tengo que decir es que el simple hecho de tener diabetes hace que un paciente tenga un riesgo cardiovascular. Por eso ustedes ven en la lámina que no hay un riesgo cardiovascular bajo en el paciente con diabetes. El riesgo va de moderado a muy alto. Y miren ustedes, esto es importante tenerlo en cuenta, que cuando yo hablo de factores de riesgo y hablo de riesgo cardiovascular muy alto en mi paciente con diabetes, las constantes que yo debo tener es daño de órgano blanco, albuminuria, retinopatía, neuropatía. Entonces, si nosotros recordamos, esta albuminuria, esta retinopatía, esta neuropatía son complicaciones microvasculares. Es decir, volvemos a la pirámide donde hablábamos del continuum cardiovascular y renal del paciente con diabetes. Y obviamente esto tiene lógica, que si hay un daño de la microvasculatura, va a haber un daño o mayor riesgo de daño de la macrovasculatura también. Es por eso que los pacientes que tienen complicaciones microvasculares tienen un riesgo muy alto ya de enfermedad cardiovascular. Ahora, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, también las guías, en este caso la ADA, nos dice que si tenemos un paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca establecida y con fracción de eyección reducida, se recomienda el uso de ISGLT2 con beneficio para esta población, ¿sí? Ya que esto disminuye el riesgo del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y de la muerte cardiovascular. Y como habíamos visto en la lámina anterior, la primera causa de muerte en el paciente con diabetes es la enfermedad cardiovascular, que puede ser aterosclerótica o puede ser como un daño microvascular con la insuficiencia cardíaca. Es así que esta molécula, la dapagliflozina, que es parte de la familia de los ISGLT2, tiene 3 estudios importantes que avalan su uso, su efectividad y su seguridad en los pacientes con diabetes y que tengan factores de riesgo cardiovascular, enfermedad, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Entonces, hablemos un poquito del DECLARE. Este es un metaanálisis donde están todas, o en ese momento, las moléculas de ISGLT2 como la empagliflozina, la canagliflozina y la dapagliflozina. Entonces, ustedes miren que el DECLARE-TIMI tiene el 60% de su población sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, pacientes de prevención primaria. Mientras los otros estudios, por ejemplo, en el EMPA-REC, el 100% eran pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que la población del DECLARE-TIMI fue en su mayoría de prevención primaria. Entonces, el DECLARE es un estudio amplio, duradero, ¿no es cierto?, que analiza objetivos cardiovasculares y renales relevantes en el paciente con diabetes tipo 2. Entonces, dentro de los criterios de inclusión teníamos a los pacientes con diabetes tipo 2 mayores o igual a 40 años, que tengan múltiples factores de riesgo cardiovascular o ya tengan enfermedad cardiovascular establecida. Fue en un número importantísimo, de más de 17,000 pacientes que se estudiaron, y eso hace que sea el estudio que mayor número de pacientes con diabetes tipo 2 y factores de riesgo cardiovascular o en ese rango de riesgo cardiovascular se encontraba. Fue un estudio doble ciego, ¿sí?, aleatorio entre placebo y dapagliflozina, cuyo objetivo primario estaba el compuesto de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, ictus no fatal, el MACE, ¿no es cierto? Y también teníamos la hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular. Y dentro de los objetivos secundarios, pues el objetivo renal compuesto y la muerte por cualquier causa. Aquí, cuando nosotros vemos el DECLARE en su objetivo primario, ¿no es cierto?,
en donde se compara la dapagliflozina versus el placebo, se puede observar que hay una disminución en cuanto una reducción significativa en la hospitalización por falla cardíaca y la muerte cardiovascular en un 17%. Eso es muy importante. Ahora, también es importante cuando nosotros hablamos justamente de la insuficiencia cardíaca, cómo la dapagliflozina previene la hospitalización por falla cardíaca en un amplio rango de pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, miren, aquí tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en donde el estudio fue a favor de la dapagliflozina. Acá tenemos pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular establecida, tenían múltiples factores de riesgo, en donde también disminuye la hospitalización por falla cardíaca, al igual que en aquellos pacientes que tenían historia previa de insuficiencia cardíaca, como aquellos que no tenían historia previa de insuficiencia cardíaca. Entonces, es muy importante ver justamente cómo esta molécula puede ser eficaz, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de pacientes. Y esto tiene una relevancia. Habíamos dicho que la causa de muerte, la enfermedad cardíaca, podría ser aterosclerótica o podría ser insuficiencia cardíaca. Miren, este es un estudio del 2021 que quería ver justamente la incidencia de los tipos de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2. Y miren ustedes que hubo mayor relación entre la falla cardíaca con un 2.36 más que la misma enfermedad isquémica cardíaca. Entonces, es muy importante que nosotros también determinemos si nuestro paciente con diabetes puede tener signos de insuficiencia cardíaca, porque incluso es más prevalente que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto es importantísimo. Ahora, en el Declare-TIMI también se observó o fue estudiado el desenlace renal específico y se observó que la dapagliflozina versus el placebo hubo una reducción del 47% cuando se investigó este desenlace renal. Y esto también es muy importante. Este es un estudio del 2020 en donde vemos el porcentaje de complicaciones que se presentan en los pacientes con diabetes tipo 2. Cuando nosotros hablamos justamente de esa exposición crónica a la hiperglucemia, vemos que tanto la enfermedad renal diabética como la retinopatía se presentan en un 25%, la neuropatía diabética en un 50% y hasta un 90% de disfunción sexual se presenta en el paciente con diabetes tipo 2, que muchas veces ni lo investigamos. Pero aquí lo importante es cuando hablamos de enfermedad renal diabética, que se presenta en un 25%, es la primera causa es la primera causa de diálisis. Entonces, es importante también diagnosticar a tiempo esta enfermedad renal. Perdón. Con esto queda claro que el Declare es un estudio muy importante dentro de la familia de los ISGLT2, ¿no es cierto? Y el Declare-TIMI específicamente es el estudio más grande, más amplio de los ensayos clínicos de SGLT2, ¿no es cierto?, con desenlaces cardiovasculares. La amplitud de los criterios de elegibilidad de los pacientes para el Declare hace que estos resultados sean más aplicables en nuestros pacientes que nosotros vemos día a día. Es decir, pacientes en prevención primaria en su mayoría, como fue el estudio, y también pacientes en prevención secundaria. Es importante recalcar que el uso temprano de la dapagliflozina en el paciente con diabetes tipo 2, a más de ayudar en el control glucémico, ¿no es cierto?, impactando la hemoglobina glicosilada, podría prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la progresión de la enfermedad renal en pacientes con
y sin enfermedad cardiovascular establecida. Esto es súper importante. Ahora, como veníamos hablando, la diabetes tiene una relación con la insuficiencia cardíaca porque es una complicación microvascular de la diabetes. Y como vimos, es más frecuente que la enfermedad aterosclerótica cardíaca producida por diabetes. Entonces está el estudio DAPA-HF, ¿no es cierto?, que es el primer estudio y más largo en falla cardíaca con fracción de eyección reducida y para demostrar el éxito en resultados y síntomas por insuficiencia cardíaca. Entonces, este estudio nos demuestra la reducción significativa en el compuesto de muerte cardiovascular o empeoramiento de la falla cardíaca y muestra un beneficio consistente en una amplia población, ¿sí? Eran pacientes que tenían o no diabetes tipo 2, pero en este caso nos interesa que también se haya demostrado la disminución de la hospitalización de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular y por todas las causas en pacientes con diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Disminuye el riesgo de eventos de primera vez y recurrencia de hospitalización por falla cardíaca, reduce la mortalidad por todas las causas, reducción significativa del riesgo de muerte cardiovascular o el empeoramiento de la falla cardíaca y mejora también la calidad de vida al mejorar los síntomas de la enfermedad más comunes y también disminuye el deterioro de estos pacientes con un NNT de 21 pacientes que es muy bueno. Entonces, miren aquí tenemos el resultado primario en cuanto a muerte cardiovascular u hospitalización por falla cardíaca y la visita a urgencias por falla cardíaca. Entonces, aquí nosotros podemos observar que la dapagliflozina pues redujo este resultado primario de muerte cardiovascular o de hospitalización por falla cardíaca en relación al placebo con un NT de 21. Y esta reducción fue del 26%, muy, muy importante. Y ahora, más importante todavía, demostrar que el beneficio de la dapagliflozina, tanto en muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, fue significativo a partir del día 28. Y esto es muy importante porque no tenemos que esperar tanto para iniciar con esta molécula, ¿no es cierto? Sino que el beneficio se va a observar rápidamente. Ahora, en los resultados secundarios, en cuanto a mortalidad, que es muy importante, de igual manera la dapagliflozina demuestra una reducción hasta del 17% en relación al placebo. Entonces, como ustedes pueden observar, es importantísimos estos estudios para demostrar no solamente la seguridad, sino la eficacia en este tipo de poblaciones de pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué nos dice la ADA en cuanto a la enfermedad renal crónica? Esto también es importante llevarlo a casa. Al menos una vez al año se debe evaluar la albúmina urinaria en el paciente con diabetes, realizando, por ejemplo, el cociente entre albúmina y creatinina en una muestra de orina, ¿no? Y también medir la tasa de filtrado glomerular estimada en los pacientes, tanto en aquellos con diabetes tipo 1 que tengan más de 5 años de diagnóstico y en todos los pacientes con diabetes tipo 2, independiente del tratamiento, ¿sí? Y también desde el inicio, eso es importantísimo. Y aquellos pacientes que ya tengan albuminuria, ¿no es cierto?, o la tasa de filtración está entre 60 y 30, es importante que ese control debe hacerse 2 veces al año y de esa manera ir guiando el tratamiento. Ahora, en cuanto al tratamiento del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, el ADA nos recomienda que se debe utilizar un inhibidor de SGLT2 en pacientes con tasa de filtración glomerular mayor o igual a 25 y una albuminuria mayor a 300 miligramos sobre gramos
de creatinina para reducir la progresión, eso es importante, para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares. También es importante el uso de los 10-SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal establecida para disminuir el riesgo cardiovascular de estos pacientes. De igual manera, con un filtrado glomerular igual o por encima de 25. Entonces, cuando nosotros pensamos en el paciente con diabetes y lo vemos por primera vez, no solamente debemos ver cuál es el valor de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada. Hemos dicho un montón de veces que la diabetes no solamente es glucosa, sino debemos hacer un perfil de lípidos completo con el LDL para ver cómo está y calcular su riesgo cardiovascular. Debemos también hacer este cociente albumina-creatinina, ¿no es cierto? Un electrocardiograma, ver si tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, etcétera. Y eso es importantísimo porque muchas veces nosotros solo observamos y vemos la creatinina sin hacer un estudio más profundo de nuestro paciente y puede ser que tenga ya enfermedad renal y nosotros no lo sepamos porque los pacientes empezarán primero con una hiperfiltración, ¿sí? Y esa enfermedad en el transcurso de los años pues irá progresando hasta que finalmente cuando ya haya transcurrido muchos años, más de 10 años de evolución de la enfermedad, pues vaya a impactar realmente en mortalidad. Pero sin embargo, no podemos dejar a los pacientes que lleguen hasta acá para recién tratar de hacer algo en cuanto a enfermedad renal, sino nosotros debemos investigar y tratar de ver si nuestro paciente ya tiene algún signo, síntoma de daño renal, empezando por la hiperfiltración y darle la oportunidad al paciente con diabetes de no progresar hasta el estadio final, ¿sí? Eso es importantísimo. Y así nosotros estamos mejorando la calidad de vida del paciente y estamos disminuyendo la morbimortalidad también. ¿Cómo actúa la dapagliflozina a nivel de las lesiones renales? ¿Cuál es ese efecto? Por un lado, reduce la presión glomerular, aumentando la vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y disminuyendo la hiperfiltración glomerular. ¿En qué vamos a poder observar esto? Estabilización de la tasa de filtrado glomerular. A más de ello, también tiene una acción neurohormonal, disminuyendo la actividad intrarrenal del sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuyendo la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Y eso cómo lo vamos a poder evidenciar en nuestro paciente? Con una disminución de la presión arterial en él. Además de esto, también reduce la inflamación y la fibrosis, disminuyendo los marcadores inflamatorios, disminuyendo los marcadores de fibrosis, que finalmente impactará en reducción de albuminuria al disminuir la injuria tubular o glomerular en el paciente con diabetes y enfermedad renal. Así también disminuye la carga renal y la hipoxia, disminuyendo la demanda de oxígeno, por ejemplo, y eso a su vez disminuye la lesión isquémica renal. ¿Y cómo se observa eso clínicamente? Con incremento de la hemoglobina y del hematócrito. Entonces, como ustedes pueden ver, el impacto que tiene esta molécula a nivel de protección renal es muy importante. Y es así que la dapagliflozina también tiene su estudio propio de desenlaces renales, que es el DAPA-CKD, que es el primer estudio de los inhibidores de SGLT2 que evalúa la eficacia y la seguridad en los pacientes que, además de tener diabetes, pues tenían enfermedad renal crónica, tengan o no tengan diabetes, perdón. Entonces, también es importante decir que el NNT fue de 19 para llegar a una reducción significativa en el compuesto primario, que sería la disminución sostenida mayor o igual al 50% de la tasa del filtrado glomerular, enfermedad renal terminal, muerte renal o cardiovascular, con un 39%. Esa fue la reducción, ¿sí? Entonces, en el compuesto de disminución sostenida mayor al 50% de la tasa de filtrado glomerular, enfermedad renal terminal o muerte terminal,
Esa reducción sostenida este beneficio del compuesto de disminución sostenida fue del 44%. La reducción en la mortalidad por todas las causas fue de un 31% y en el compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca de un 29%, ¿sí? Y dentro de los análisis exploratorios de la molécula, también en cuanto a la diálisis o a la muerte renal, hubo una disminución del 34%. Entonces, miren ustedes aquí en esta imagen donde vemos al DAPA-CKD, ¿no es cierto?, en su resultado del compuesto primario que habíamos hablado de la disminución sostenida del filtrado glomerular mayor o igual al 50%, la enfermedad renal terminal o la muerte renal o cardiovascular de un 39% de la DAPA de 10 miligramos versus el placebo. Y en el compuesto secundario que tenía que ver con mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, nuevamente la dapagliflozina disminuye este resultado en un 29% en relación al placebo. Es decir, datos bastante claros, bastante concisos que nos dan esa seguridad, esa confianza de eficacia de la molécula en estos escenarios, en estos pacientes. Es así que la dapagliflozina demuestra ese beneficio cardiorrenal a través de estos 3 estudios, el DECLARE, el DAPA-HF, el DAPA-CKD, ¿no es cierto?, en donde vemos que tiene un impacto tanto en insuficiencia cardíaca como en enfermedad renal. Y como decíamos en una lámina anterior, evita el progreso de la enfermedad renal y también la disminución de la hospitalización por falla cardíaca en pacientes con historia o sin historia de enfermedad cardiovascular, es decir, en prevención primaria y en prevención secundaria, que es muy importante. Y es así que no solamente la ADA, la guía americana, ¿no es cierto?, que ellos nos recomiendan que es importante los cambios en el estilo de vida, manejar el peso, pero que debemos individualizar a los pacientes con diabetes y aquellos que tengan factores de riesgo cardiovascular o que tengan enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, independiente de la hemoglobina glicosilada, se debe utilizar medicamentos que hayan demostrado ese beneficio cardiovascular y protección renal. Es así que, por ejemplo, en falla cardíaca, los inhibidores de SGLT2 son lo preferido en esta población, al igual que en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal diabética y como lo vimos en el estudio del DAPA-CKD, inclusive con un filtrado glomerular igual a o mayor a 25, los 10 SGLT2 irían en primer lugar. Y aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de enfermedad cardiovascular o ya tengan enfermedad cardiovascular establecida, pues se puede utilizar un GLP-1 o un ISGLT2. Es importante. Ahora, con esto nos damos cuenta que el manejo de la diabetes ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Es así que las guías ADAS, por ejemplo, en esa evolución, miren que en el 2016, lo más importante para el control de la diabetes era la reducción de la glucosa, es decir, un enfoque totalmente glucocéntrico para el 2016. Sin embargo, ya para el 2017, esta guía americana nos dice que se debería considerar los 10 GLT2 o los inhibidores de los análogos de GLP-1 para reducir la mortalidad con un nivel de evidencia B. Sin embargo, ya en el 2018 dice la guía, incorporen un fármaco con reducción de eventos cardiovasculares y mortalidad demostrada con un nivel de evidencia A. Y ya para el 2019 dice, se recomienda un ISGLT2, un análogo de GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado con un nivel de evidencia A. Y ya para el 2020, ¿no es cierto? Y en adelante, independiente de la hemoglobina glicosilada que tiene el paciente, se recomienda el uso de ISGLT2 o análogos de GLP-1 con
beneficio demostrado cardiovascular. Entonces, miren cómo nosotros hemos ido evolucionando, o las guías han ido evolucionando desde un manejo glucocéntrico hasta en la actualidad, donde la hemoglobina glicosilada, que siempre va a ser importante, pero por sobre esto es importante manejar moléculas que hayan demostrado beneficio cardiovascular y renal. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y ustedes vieron que la fisiopatología, pues, también nos demuestra cómo se van enlazando estas patologías que no son cosas separadas que le tocó de infortunio al paciente, sino es una misma enfermedad que no se ha tratado de forma correcta, tal vez en el momento oportuno o hubo un descuido por ahí. Entonces, es importantísimo hacer un buen control, un buen análisis del paciente, identificar muy bien sus características para dar un tratamiento adecuado. Y no solo la guía americana de diabetes, sino también tenemos a la guía americana de endocrinólogos clínicos, en donde, a más de la terapia del cambio del estilo de vida, ¿sí? Y el monitoreo de la glucosa, independiente, dice lo mismo, independiente del nivel de hemoglobina glicosilada, utilice inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1. ¿No es cierto?, que han demostrado beneficio cardiovascular. Así también tenemos las guías europeas, ya hemos hablado sobre los factores de riesgo y cómo calcular el riesgo cardiovascular o qué significa cada tipo de riesgo cardiovascular, moderado, alto, muy alto en el paciente con diabetes, y ellos también recomiendan la adición de un SGLT2 en los pacientes que tengan enfermedad cardiovascular o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. De igual manera, las guías para enfermedad renal, KDIGO, por ejemplo, recomiendan dentro del algoritmo de manejo, ¿no es cierto?, utilizar dentro de la terapia de primera clase, después de la metformina, o cuando esta ya no se puede usar con un filtrado glomerular de 30, el uso de los inhibidores de SGLT2 como beneficio o protección para evitar la progresión de daño renal. Y como ustedes pueden ver, con un filtrado glomerular que ahora debería cambiarse a igual o mayor a 25, ¿sí? Por sobre otras moléculas u otras familias de antihiperglucemiantes que no han demostrado beneficio cardiovascular ni renal. Es así, finalmente, que la dapagliflozina, en comparación con otras clases terapéuticas, reduce desenlaces clínicos de importancia en el paciente con diabetes tipo 2. Y cuando yo pienso en un paciente que tiene diabetes y pienso que tengo que ver muchas aristas para que el control sea adecuado, busco un medicamento ideal. Y realmente la dapagliflozina tiene muchas de las cosas que para mí son importantes. Debe tener un fármaco para el manejo adecuado del paciente con diabetes. Por ejemplo, es fácil usarlo, es una administración oral, es muy bueno para control de glucosa, es decir, da la reducción de la hemoglobina glicosilada, que también lo estoy buscando. Cosa importantísima, la seguridad en cuanto a que no produce riesgo de hipoglucemia. Recordemos que el paciente con diabetes es un paciente que está asociado a la obesidad, por lo tanto, todo lo que me pueda ayudar a perder peso suma, y este medicamento lo hace. Reducción de eventos cardiovasculares mayores, reducción de hospitalización de falla cardíaca, ¿sí?, que está por encima de la enfermedad aterosclerótica cardíaca. Reducción de la progresión de enfermedad renal que puede tener mi paciente. Y finalmente, la reducción de los eventos cardiorrenales en pacientes con múltiples factores de riesgo en general que no tienen inclusive enfermedad cardiovascular, ¿sí? Es decir, me sirve tanto en prevención secundaria como en prevención primaria para evitar la progresión de la enfermedad renal y la hospitalización por falla cardíaca. Entonces, cumple muchas de las cosas que yo como diabetóloga quiero que tenga un fármaco ideal para mi paciente con diabetes. Y es así que en nuestras manos como médicos está
ver a la diabetes como un síndrome, como un conjunto de enfermedades que deben tratarse de forma correcta y que el paciente con diabetes no debe ser dividido o visto como si fueran cosas diferentes, sino verlo de una forma holística, de una forma integral. Y eso es importante porque, como hemos visto, debemos trascender ya de ese enfoque glucocéntrico hacia una mirada más consciente que permita entender justamente que la diabetes no solo es glucosa y que la falla cardíaca y la enfermedad renal crónica pueden estar presentes al mismo tiempo en este paciente, porque son lo mismo, ¿sí? Y hasta aquí es lo que yo venía a conversar con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Su exposición muy clara y seguro nos ayudará con nuestros pacientes. Ahora daremos paso a las preguntas. La primera es, ¿cuál de los tipos de diabetes tiene mayor incidencia en el daño cardiorrenal y a qué edades es más frecuente? Ya, bueno, en una de las diapositivas yo les había presentado que el paciente con diabetes tipo 1, después de los 5 años de diagnóstico, puede empezar a presentar las complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Pero en el paciente con diabetes tipo 2, estas complicaciones pueden presentarse desde el diagnóstico. Y justamente esto está dado por la fisiopatología, que como habíamos hablado, ya no hay esa prediabetes, sino es la misma diabetes inicial. Y muchas veces ya le diagnosticamos cuando la glucosa ya está muy alta, digamos así. Entonces puede ser a cualquier edad que se presenten estas complicaciones. Yo les cuento en mi experiencia que he tenido pacientes menores de 40 años que han tenido diabetes menos de 5 años de diagnóstico y han tenido ya enfermedad cardiovascular establecida, han tenido ya enfermedad renal, ¿sí? Entonces, lo importante es diagnosticar a tiempo la diabetes, ojalá antes de que llegue a tener los parámetros con los que ahora diagnosticamos diabetes, ojalá sea antes, porque ahí vamos a poder impactar más rápido en evitar esas complicaciones, ¿sí? O sea que puede ser a cualquier edad y puede presentarse en el paciente con diabetes tipo 1, tipo 2, pero siempre que quede claro que en el paciente con diabetes tipo 1 después de los primeros 5 años de diagnóstico. Gracias, doctora. La siguiente, ¿cuáles son los posibles mecanismos de protección cardiorrenal de los inhibidores SGLT2 y de los antagonistas de receptores GLP-1? Bueno, eso es importante. Los efectos son múltiples realmente, ¿no? Como yo les mostraba en una diapositiva, pues a nivel renal, mejora la filtración, disminuye este daño endotelial, ¿sí? Mejora o disminuye esa... perdón. Bueno, como yo les decía, los efectos son múltiples. Por un lado, ayuda a disminuir la presión arterial, ¿no es cierto? Mejora el endotelio, mejora la hiperfiltración glomerular, eso es importante, disminuye la inflamación, aumenta el hematocrito, aumenta la hemoglobina, disminuye la hipoxia tisular, ¿sí? Entonces son muchos los efectos que cumplen estos medicamentos que no son simplemente la reducción de la glucosa a través de la glucosuria. Es importante tener en cuenta que normalmente en un paciente con diabetes hay una mayor actividad de los receptores SGLT2 que se encuentran en el túbulo contorneado proximal y justamente eso hace que haya una mayor reabsorción de glucosa. Eso pasa normalmente en el paciente con diabetes tipo 2. La dapagliflozina lo que hace es inhibir a estos receptores de SGLT2 y por lo tanto evita esa reabsorción de glucosa y ayuda a disminuir hasta 70 gramos de glucosa al día. Entonces, por un lado, también eso es
es lo que probablemente ayude a la pérdida de peso, a más de que mejora la inflamación y, como habíamos dicho, el daño endotelial, la inflamación arterial. Entonces, son múltiples las acciones que cumple esta molécula. Gracias, doctora. Otra pregunta. Se dice que el uso de dapaglifosina más metformina, si bien presenta una baja incidencia de hipoglicemias, pero se aumenta la frecuencia de infección de vías urinarias y genitales. ¿Por qué se da eso? Bueno, eso no es del todo cierto. Cuando se hicieron los estudios, ¿no es cierto?, y se vio los efectos adversos, lo que se pudo observar es que había un incremento de infecciones genitales, más no de infecciones urinarias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en pacientes que tengan, por ejemplo, problemas de descenso de vejiga o que tengan ya infecciones recurrentes por la diabetes desde antes, probablemente no sea una buena elección. Pero decir que el uso de los inhibidores de SGLT2 va a producir infecciones de vías urinarias no es del todo cierto. Igual, si es que se presentara una infección genital, por ejemplo, se da tratamiento y se puede continuar con el uso de la molécula. Entonces, volvemos a lo mismo, que es importante identificar muy bien a los pacientes, saber claramente en cuáles podemos usarlos y cuáles no. Listo, doctora. No tenemos más preguntas por el momento, entonces le queremos agradecer y también agradecer a los laboratorios de AstraZeneca por su colaboración. Y buenas noches, doctora. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una excelente noche. Les invitamos para el día martes 17 de mayo para continuar con nuestro curso. Muchas gracias a todos por estar presentes y buenas noches.